Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Así como lo ven en el título del video, vamos a hablar de Enki, ese antiguo dios sumerio, ¿no? De toda esa cultura de la Mesopotamia que tiene que ver con los Anunnaki. Y vamos a desenmascararlo. ¿Por qué utilizo ese término? Porque en diversas corrientes investigativas, desde que las tablillas sumerias fueron descubiertas y traducidas a distintos idiomas, cobró fuerza y protagonismo la figura de Enki, como un dios benéfico, un dios que participó en el desarrollo e impulso humano, supuestamente, y también se le ha colocado como el creador de la humanidad. A través de diversos procesos genéticos que en estas traducciones se muestran, él intervino con su conocimiento y sabiduría genética para crear al humano terrestre. Eso es lo que en algunas corrientes se afirma debido a la interpretación de las tablillas sumerias. Sabemos que esta es una historia muy antigua, de miles y miles y miles de años al pasado. La incidencia de estos dioses con la cultura mesopotámica. Se le llama la cuna de la civilización, la primera civilización desarrollada que, bueno, estos dioses supuestamente tuvieron que ver en este desarrollo. Pero hoy vamos a hablar de Enki. ¿Y por qué desenmascararlo? Si normalmente se habla también de él, como aquel personaje que en diversas ocasiones protegió a la humanidad de las garras de su malvado hermano Enlil, ¿verdad? Cuenta la historia que Enlil intentó destruir a la humanidad en varias ocasiones, una de ellas lo que se conoce como el gran diluvio universal, y fue Enki el que intervino para advertir, ¿no?, a algunas personas o a una persona en específico que construyera un arca, como lo narra también el Génesis, la famosa historia bíblica. Y gracias a esa acción de Enki, la humanidad pudo salvarse y pudo seguir existiendo. Y bueno, y de ahí en adelante, pues debido a todas estas interpretaciones, se le ha colocado a Enki como un dios totalmente benéfico, totalmente bueno, y que además en el proceso de supuesta creación genética, él colocó unos códigos especiales en la genética humana que al pasar el tiempo se irían despertando, y eso ayudaría al impulso y avance humano, un impulso físico, mental y espiritual, ¿no?, con estos códigos especiales que él insertó en la genética a escondidas de su hermano y de los demás dioses que no estaban muy de acuerdo con el desarrollo, ¿no?, de esa nueva especie humana que era naciente. Sin embargo, Enki defendió a muerte su creación, y se opuso a todos los planes de evitar que esta humanidad floreciera. Se le conoce en algunas corrientes como el padre creador de la humanidad, como el principal creador de la especie humana. Y bueno, los que hayan escuchado sobre esta historia ya lo sabrán. Hay multitudes de investigaciones en internet, muchos canales de YouTube, muchos investigadores famosos, como por ejemplo David Parceriza, que en el último video hicimos un video en este canal reaccionando a una de sus teorías sobre el origen reptil, y muchos otros que han entregado información, sobre todo en el tema de los Anunnaki. Por supuesto, Enki, uno de los más influyentes y famosos de todo este panteón. Pero, ¿por qué es necesario hablar de esto y por qué es necesario desenmascararlo? Porque lo que hemos venido hablando en los últimos videos ha generado en muchas de las personas que me ven dudas, y es normal y debe ser así. En otros ha generado muchas certezas y en algunos ha generado disgusto, porque de alguna forma en la investigación he tocado algunas fibras sensibles que podrían mover algunos cimientos de conocimientos que por años hemos creído como verdades absolutas. Hablar del tema del bien y el mal es un proceso delicado. ¿Por qué? Porque cuando tú le tocas a la humanidad el bien, cuando se lo cuestionas, sus ídolos buenos, sus dioses buenos, entonces le estás tocando lo más sagrado.
Pero lo que nosotros como humanidad desconocemos es que ese bien, esos dioses buenos, toda esa facción positiva que supuestamente nos ayudó, no hace parte nada más y nada menos que de la misma organización oscura que ha querido destruirnos. Y esto es el resultado de nuestro desconocimiento del origen perfecto y del verdadero Dios creador. Dios, por ponerle un término, de esa conciencia o primera fuente creadora. De esa luz que como humanidad desafortunadamente desconocemos. Estoy hablando de la luz verdadera. Lo que conocemos como el bien o como la luz es un reflejo o una copia de la luz original que trajeron diversas razas y seres para hacerse pasar por Dios y que de esa forma les adorásemos. Entonces, claro, es un tema complicado. Cuando hablé también del culto a la serpiente, los últimos 3-4 videos que he sacado han sido polémicos. Y bueno, para eso estamos, ¿no? Para compartir nuestra investigación, nuestro conocimiento, siempre respetando las creencias y posturas de cada quien y también aclarando de que no tienen que tomarlo como una verdad absoluta, no tienen que verlo como la última palabra, simplemente es lo que quiero compartirles para que ustedes lo comparen de pronto con ese conocimiento que ya tengan y al final con su propia inteligencia, con su propio sentir, pues identifiquen lo que les sirve y los que no. Así que bueno, vamos a hablar un poco de Enki. No voy a hablar extensamente de Enki porque de eso hay muchísima información y eso usted lo puede comprobar, puede ampliar datos con mayor detalle, con mayor profundidad de lo que fue esta deidad. Sin embargo, tenemos por acá informaciones, tenemos por ejemplo algunos datos recopilados que nos ayudarán a contextualizar un poco, ¿no? Por ejemplo, Enki, que es conocido como Ea también, como Inking, Nudimut y Ninsiku. Este era el dios sumerio de la sabiduría, el agua dulce, la inteligencia, la astucia, picardía, la artesanía, la magia, el exorcismo, la curación, la creación, la virilidad, la fertilidad y el arte. La iconografía lo representa como un hombre con barba que lleva un tocado con cuernos y una larga túnica mientras asciende a la montaña del amanecer. En esta imagen o en la imagen con que normalmente se representa, la pueden buscar también por internet, de sus hombros salen corrientes de agua, lo que subraya su asociación con el agua de vida, mientras que en el fondo aparecen árboles que representan el principio masculino y femenino. Las corrientes se interpretan como los ríos Tigris y Éufrates, que según un mito se formaron a partir del semen de Enki. Su nombre significa Señor de la Tierra y sus símbolos son el pez y la cabra, ambas representaciones de la fertilidad. Originalmente Enki, entonces conocido como Engin, era una deidad sumeria del agua dulce y patrona de la ciudad de Eridu, considerada por los mesopotámicos como la primera ciudad establecida al principio del mundo, y se estableció como un dios importante de los acadios hasta el 2400 a.C., que lo conocían como Ea. Ese era el nombre con el cual era conocido Enki en esos territorios, ¿no? Sin embargo, las excavaciones en Eridu han revelado pruebas de una tradición de santuarios a Enki que se remonta a la fundación de la ciudad hacia el 5400 a.C. En Eridu se le conocía como Enki y más tarde en Akkad como Ea. Los dos nombres se utilizan de forma intercambiable para la misma deidad, al igual que el nombre babilónico Nudimut. Enki era conocido como Ninsiku, solo en su faceta de patrón de la artesanía y el arte, especialmente de los objetos dedicados a temas divinos. Voy a hablar un poquito aquí de la genealogía, que es importante, y descendencia, para que entendamos la procedencia de Enki, más allá de lo que vamos a tocar ahora de sus acciones. Voy a tocar puntos importantes que son básicos para entender e interpretar quién era Enki. Enki era el hijo de Anu. Recuerden que estamos hablando de los Anunnakis. Los Anunnakis eran descritos como seres altos, extraterrestres, no eran propios del planeta Tierra. Eso dice su historia, eran procedentes de un planeta llamado Nibiru, según las primeras traducciones, y llegaron aquí en busca de recursos, ¿no?
que necesitaban en su planeta, principalmente el oro. Y se describen también estos seres como conquistadores, devoradores de recursos, esclavizadores, es decir, una raza bastante hostil. Además de esto, se le graficaban también como seres reptiles. Es decir, que a rasgos generales estamos hablando de una raza hostil. Una raza bastante hostil, bastante negativa, cuyo objetivo en el planeta Tierra era saquear los recursos naturales. Y bueno, por delante se llevaron también a la humanidad nativa de este lugar. Anu era conocido, como dice aquí, el dios del cielo en la mitología sumeria y acadia, mientras que en los textos babilónicos era el hijo de Apsu, el padre primordial. También se le menciona como hijo de la diosa Nammu, una diosa madre primordial que dio origen a la tierra y a los cielos. La esposa de Enki era Ninhursag, también conocida entre otros muchos nombres como Nimam, y originalmente como Damalnuna. Bueno, se dice que la madre de Enki también era la esposa, entonces ahí había algo como raro. La Damkina asiria y sus hijos fueron Asarluji, dios del conocimiento mágico, Enbililu o Enbilulu, dios de los canales y los diques, el sabio humano Adapa y el rey de los dioses, Marduk, que más tarde absorbería las cualidades de Asarluji. Uno de los hijos de Enki es Marduk, que fue pues muy conocido bueno, también en Mesopotamia, ya obviamente descendiente de Enki. Y bueno, Marduk también un personaje bastante particular, bastante extraño y bastante oscuro. Primero aquí estamos hablando pues de la familia, ¿no? La familia que no eran precisamente peras en dulce, todos reptiles. Anu, un dios bastante hostil, bastante reptiliano como todos. Y bueno, aquí él era también esposo al parecer de su misma madre, una cuestión ahí toda extraña, anormal, y uno de sus hijos es Marduk. Entonces, Marduk, investiguen sobre Marduk y encontrarán también bastantes perlas. Además, hermano de Enlil. Enlil, que era un psicópata completo, un asesino, que bueno, ya vemos la familia nada más. También tuvieron 8 hijos nacidos de los esfuerzos de Ninhursag para curar a Enki en el mito Enki y Nirgunzag. Abu, dios de las plantas, del crecimiento. Nintula, señor del Dilmun y de los metales preciosos. Ninsutu, diosa de la curación, esposa del dios sanador Ninasu. Ninkasi, diosa de la cerveza. Vea, no sabía que la cerveza tenía una diosa. O sea que si usted se toma la cerveza, ya sabe a quién le está haciendo culto. A Ninkasu, diosa de la cerveza. Nanshe, también Nansé, justicia social, fertilidad, adivinación e interpretación de los sueños. Asimua, diosa de la curación, esposa de la deidad del inframundo Ningishida. Enshak, señor del Dilmun, dios de la fertilidad. Ninti, diosa de los canales, dadora de vida. Enki también suele ser representado como el padre de una de las deidades más populares y perennes. Inanna, diosa de la guerra, la sexualidad, la pasión, la fertilidad, el amor y las prostitutas. Tenía también un hermano gemelo, Adad, también conocido como Ishkur, dios del clima y las tormentas. Inanna es la misma Ishtar. Ishtar es la misma Ashtaroth. Yo lo explicaba en el video de la teoría del origen reptil. Y Ashtaroth es una diosa pagana, una bruja, una entidad demoníaca que se sigue invocando en corrientes actuales. Ashtaroth tiene que ver también con el comando Ashtar. Y el comando Ashtar, todo esto tiene que ver con el astral. Vemos la línea, ¿no? La línea histórica de todo este manejo energético y de entidades que sabemos cuál es su origen y quienes promovieron todas estas dimensiones. Entonces, astral, Ashtar, Ishtar, Astaroth, Ishtar y Nana. Todo es lo mismo. Esa era la hija.
¿verdad? La hija de Enki. Entonces vemos la familia, ¿no? Todo lo que lo rodeaba, ¿no? Sus padres, su madre, su hermano, sus hermanos, su hijo. Todos unos personajes bastante, en algunos casos oscuros, en otros casos penumbrosos. Bien, vamos a hablar un poco del mito de Atrahasis, de la historia de Atrahasis, que es donde habla de lo del diluvio y todo aquello, y el enfrentamiento que tuvo con su hermano Enlil. La historia acadia babilónica del Atrahasis ofrece una otra versión de la creación, pero aún así Enki desempeña un papel fundamental. En esta historia, los dioses mayores viven una vida de ocio y placer mientras hacen que los dioses más jóvenes realicen todo el trabajo para mantener la creación. Los dioses más jóvenes no tienen tiempo para descansar porque siempre hay mucho que hacer y por eso Enki les propone crear seres menores para que sean colaboradores suyos. Entonces, aquí hay un primer dato importante y eso evidentemente lo relata la historia. El propósito de la creación de unos seres menores a los dioses, vendría siendo la raza humana, era para que estos seres fueran de ayuda, fueran colaboradores o fueran esclavos de los dioses. Y vayan teniendo esos datos allí porque a lo último vamos a enlazar con otro relato histórico que es el libro secreto de Juan y ahí vamos a terminar de enlazar los cabos para que entendamos toda la historia. Entonces, primer dato, ¿no? Enki tiene la idea, según esta historia, de crear unos seres para que ayuden a los dioses. No tenían idea a partir de qué hacer estas nuevas criaturas hasta que uno de los dioses, Huelu, también Yahuela, se ofrece como sacrificio y es asesinado. Su carne, su sangre y su inteligencia son amasadas en arcilla por la diosa madre Ninhursag, que crea 7 seres humanos masculinos y 7 femeninos. Estas 14 nuevas criaturas son excepcionalmente fértiles y pronto hay cientos y luego miles de personas en la tierra, todas haciendo el trabajo que antes ocupaba a los dioses más jóvenes. Entonces, aquí hay otro dato importante. En esta historia, los seres humanos son creados a partir de la arcilla, muy parecido a lo que hace Yahvé en el Génesis cuando crea al hombre del polvo de la tierra, del barro de la tierra. El barro y la arcilla son similares. Entonces vemos ese mismo principio de estos falsos dioses creadores, como en sus historias y sus leyendas crean al hombre a partir de la arcilla o del barro, ¿no? De esa figura humana. Vemos otra semejanza con el falso dios del Antiguo Testamento. Al principio estas personas son exactamente lo que los dioses esperaban, pero a medida que crecen en número se volvieron más ruidosas y cada vez más problemáticas. Su constante ruido y sus dificultades perturban el sueño de Enlil, que es el hermano de Enki, rey de los dioses, y lo distraían tanto de sus tareas diarias como de su ocio, por lo que decide reducir la población mediante una serie de plagas. Envía una sequía, luego una peste, luego una hambruna, y en cada ocasión el pueblo apela a su dios padre Enki, el que los concibió por primera vez, y éste les ayuda diciéndoles lo que deben hacer para devolver a la tierra el equilibrio y la productividad y la salud plena a sus comunidades. Entonces, mientras Enlil, que es aquí el perverso, el malo de la historia, intenta destruir a la humanidad, que hace Enki, como el dios bueno, los defiende para que no sean destruidos, ¿verdad? Aquí es donde Enki comienza a tener la buena fama. Sigue la historia. Enlil se siente frustrado, ya que ahora parece haber incluso más gente que cuando intentó deshacerse de ellos por primera vez. Convence a los demás dioses para que le permitan desencadenar un gran diluvio que destruya a la humanidad y es lo suficientemente poderoso como para conseguir que todos estén de acuerdo. Enki reconoce la crueldad y la injusticia de este plan, pero no puede disuadir a Enlil, así que va a la tierra y encuentra un hombre honesto, Atrahasis, que siempre ha sido sabio y amable y se ha dedicado a Enki piadosamente. Enki le susurra que construye un arca y que entre en ella con 2 especímenes de cada especie animal. Atrahasis cumple su misión justo cuando comienza el diluvio.
El pueblo clama por la ayuda de los dioses, pero no se le ofrece ninguna ayuda. Nirjunzak llora por el pueblo y está inconsolable, y los otros dioses también lloran, pero nadie puede detener la inundación de Enlil. Enlil reconoce que esta inundación puede no haber sido la mejor idea, pero ya es demasiado tarde, todos los habitantes de la tierra han muerto. Aquí hay un matiz que quiero hacer, porque esto también es importante. Aquí se asocia o se dice que Enki es el que advierte a la humanidad del diluvio para que se salven. Y en otras investigaciones también se dice que que Enki es el que hace comer del fruto a los seres humanos en el huerto del Edén para que abran los ojos. ¿Se acuerdan esa historia de que la serpiente, como dice el Génesis, pues invita a los seres humanos a comer del fruto que Jehová les prohibió y por eso abren sus ojos, ¿verdad? Pues ninguna de estas dos afirmaciones es cierta. Ni fue Enki el que hizo comer del fruto prohibido, ni tampoco fue Enki el que advirtió a la humanidad del diluvio. ¿Por qué lo sabemos? Porque en la revelación del libro secreto de Juan se revela quién es el que hace esas dos acciones. Y esas dos acciones no la hace ningún dios reptil sumerio llamado Enki. Esas dos acciones las realiza el Cristo a través de su plan de luz y de mensajeros que siempre han estado como tutores para guiar a la humanidad terrestre. En el tiempo del huerto del Edén, a través de un mensajero luz, se le comunica a la humanidad o se le advierte que debe comer del conocimiento para que puedan abrir sus ojos y darse cuenta de la manipulación de estos dioses, porque Enki hace parte de este mismo grupo. Y además, en el tema del diluvio ocurre lo mismo. Quien advierte y quien ayuda a la humanidad en el tema del diluvio es el programa de la luz, no a través de un arca, sino a través de un programa de naves lumínicas que sustraen lo sagrado de la creación para preservarlo, no solamente del arrecio de estas entidades o de estos falsos dioses en contra de la humanidad, sino también del movimiento telúrico y de los 4 elementos que promovió la luz, no para destruir a la humanidad, sino para destruirlos a ellos. Esa fue la respuesta de la luz ante el ataque de Enlil, de intentar destruir a la humanidad. Entonces son cosas que en las historias o en los relatos y en muchas investigaciones no están muy claras. Eso quería aclararlo. No fue Enki el que hizo comer del fruto del conocimiento y tampoco fue Enki el que advirtió a la humanidad del diluvio. Ahí hay una tergiversación de la información, pero no es extraño. Esto no es extraño porque así como sucede en las tablillas sumerias, sucede por ejemplo en el mensaje de Jesús. Hay diversas manipulaciones para asociar a Jesús con el Dios del Antiguo Testamento, para hacernos creer que hacen parte de la misma, del mismo plan, ¿no? Y no es así. Entonces eso nos sorprende de que estas imagen libros más antiguos que la Biblia, como son las tablillas sumerias. Las aguas del diluvio disminuyen, el arca se detiene y Enki le susurra a Atrahasis que ha llegado el momento de abrir el barco y hacer sacrificios a los dioses. Atrahasis lo hace y el dulce olor de su sacrificio flota hasta el cielo, desde donde Enlil mira hacia abajo para ver que alguien ha sobrevivido. Al instante sabe que Enki está detrás de esto y a pesar de que hace poco estaba lamentando lo que había hecho, encontraba toda su furia en él. Sin embargo, Enki se explica y muestra lo bueno y bondadoso que es Atrahasis y los dirige a todos al dulce sacrificio. Los dioses están satisfechos y descienden a la tierra para comer el sacrificio y entonces Enki propone un nuevo plan. Entonces vamos a atención con el plan de Enki, porque estos son los detalles que se pierden en medio de toda la propaganda positiva que hay hacia Enki. Miren el plan de Enki. Los dioses crearán seres menos fértiles. Los niños serán llevados por los demonios. Las mujeres sufrirán abortos y serán infértiles, mientras que otras mujeres serán consagradas a los dioses y permanecerán vírgenes perpetuas.
Ese es el inicio del plan de Enki. Además, los humanos no tendrán una vida muy larga y en el tiempo que vivan habrá oportunidades diarias de que mueran por muchas causas diferentes. Ese es el plan de Enki. ¿Qué dicen los dioses? Pues aceptan esta propuesta. Atrahasis, el último de su especie, es trasladado a las tierras de los benditos y Ninhursag crea las nuevas criaturas. Entonces, si ustedes analizan el plan de Enki, es tremendamente parecido a lo que sucede en el Génesis cuando Jehová castiga al hombre y le dice a la mujer que con dolor darás a luz a tus hijos. Al hombre le dice que con el sudor de tu frente comerás su alimento. Y además cuando les dice que no contenderá su espíritu con el hombre porque serán sus días 120 años. Se acorta el tiempo de vida. ¿Y qué es lo que dice Enki en su plan? Primero, que los seres humanos sean menos fértiles y además que no tendrán una vida muy larga. ¿Esto qué significa? Que se modifica, se altera, se interviene la genética original de una humanidad que no había sido creada por ellos, sino que fue alterada en su conocimiento genético, y los efectos de esa supuesta salvación de Enki es que, como humanidad, en el tema de la reproducción tenemos bastantes problemas. Eso es evidente. En el tiempo de nuestra vida pasamos de 1000 años a duras penas hoy en día 80, 90 años. Y genéticamente está comprobado que un ser humano solo puede llegar hasta los 120 años, como lo dice el Génesis. Además, las diversas causas para que los seres humanos mueran, distintas enfermedades. Bueno, es decir que aquí ya se altera la genética y se hace un ser humano bastante endeble en todos los aspectos. Ese fue el plan de Enki. Entonces compárelo con lo que hizo Yahvé en el Antiguo Testamento, cuando toca y altera la genética y pasamos de un tiempo de vida de 1000 años a 120 años y empezamos a morir constantemente. Esto es lo mismo. Este es otro aspecto. Anótelo allí. ¿El primero cuál era? El primero era el que el propósito para crear a los seres humanos era para que sirviéramos a los dioses. Primer punto. Segundo, los seres humanos eran creados a partir de arcilla en el símbolo, lo mismo que hizo Yahvé en el Génesis. Tercero, el plan de Enki era devaluar la condición humana a que fuésemos menos fértiles, nuestro tiempo de vida fuera menor y muriéramos constantemente. Se tocó la genética, se alteró. Entonces están esos 3 puntos. Téngalos allí. Hay otra cuestión que se estudia mucho y es saber si Enki es realmente Satán. Pero hay una confusión en estas investigaciones al compararlo con Satán, porque se cree que Satán y Lucifer es el mismo. Sin embargo, hemos explicado que Satán es una cosa y Lucifer es otra. Aunque pertenecen a la misma organización, la forma en que Lucifer actúa es distinta a la de Satanás. Y la forma en que Lucifer actúa es bastante semejante a la que Enki actuaba, o a la que Horus en Egipto actuaba, o a la que Prometeo por allá en la mitología griega actuaba. Todos estos personajes conocidos como héroes mitológicos. Vamos a leer un poco acá. El origen de Enki es él en sí mismo, pero el ingente influjo que ha puesto o supuesto este personaje mitológico es tan grande que no podemos llegar a concebirlo. El cuerpo simbólico que nos rodea está tan aceptado en nuestro ser que lo tomamos como un símbolo universal de nuestra propia naturaleza, pero todo tiene un génesis. Entonces aquí se empieza a comparar a Enki, por ejemplo, con Neptuno. Y Neptuno eligió el mar como morada. Y en sus profundidades existe un reino de castillos dorados. Con su poderoso tridente agita las olas, hace brotar fuentes y manantiales donde quiera, y en causa de su ira provocando los temibles sismos y terremotos. Entonces, Neptuno tiene un tridente, que es el mismo que tiene Poseidón. Entonces, estas son entidades
que se hicieron pasar por dioses en distintas regiones y épocas y mitologías. ¿Por qué se enlaza a Poseidón y a Neptuno con Enki? Porque los tres tienen algo en común, y es que eran los dioses del agua. Enki era el dios del agua dulce, Poseidón y Neptuno también de las profundidades. Entonces, ese tridente, en el caso de Neptuno y Poseidón, simboliza el poder y fue demonizado por la cultura cristiana tras el proceso de purificación, es decir, de defensa del cristianismo y desautorización de las religiones paganas. Está asociado a los dioses del mar porque los pescadores lo usaban como herramienta de trabajo. Las tres puntas del tridente representan las tres pulsiones: sexualidad, espiritualidad y el instinto de conservación o autorrealización, y fuente de todos los deseos, fácilmente eufórico y de naturaleza inmanente. Esto es lo que supuestamente simboliza el tridente, pero el tridente tiene un significado oculto. El tridente representa como esa trinidad o esa triada del origen de la oscuridad. Recuerdan que en el libro secreto de Juan dice que Yaldabaoth tenía tres caras. La primera es Yaldabaoth, la segunda es Shaklas y la tercera es Samael. Esa es la trinidad satánica. Y el tridente representa en su verdadero significado esa triada. Y por eso era asociado a estos dioses paganos que realmente eran seres caídos, seres extraterrenos caídos que se hicieron pasar por Dios. Ese es el verdadero significado del tridente. Y esto se les asocia, por supuesto, a Enki. Bueno, y aquí es donde ya viene toda la mitología y simbología de la cruz. La cruz no es un símbolo de Jesús, ni del mensaje de Jesús. Esto fue adoptado por el cristianismo luego de la mezcla que se hizo de religiones paganas de aquella época con el concilio de Nicea y todo aquello, ¿no? Ahí se hizo pues la mezcla y se adoptó el símbolo de la cruz. Aquí está el símbolo del caduceo, que proviene en su más, digamos, profundo significado de todo el juego genético y conocimiento genético de los dioses del pasado. Por eso están las dos serpientes en forma de ADN, y esto está representando la genética reptil que insertaron en el humano terrestre. La cruz cristiana es simplemente una copia de este tridente de Enki. Enki tiene un tridente. Además, la festividad de Navidad del nacimiento de Jesús en realidad celebra el solsticio de invierno, en el cual Capricornio está en el punto máximo. Enki representa dos constelaciones, la de Acuario por el agua y la de Capricornio, de ahí a que se le relacione con chivos y con los cuernos de este. Como bien sabemos todos, Jesucristo es representado como un pez, es un símbolo, y este lo podemos relacionar fácilmente con la naturaleza de Enki. Bueno, aquí relacionan a Jesús con Enki y no tienen nada que ver. Primero porque Jesús no nació en diciembre, esto es una mezcolanza de estas religiones paganas con el cristianismo. Segundo, Jesús y el símbolo de la cruz no tienen relación, porque él no vino simbolizando ninguna cruz. Y tercero, cuando dice acá que Jesús es representado como un pez, eso tampoco es cierto. Jesús no es representado como un pez. Sí tiene relación con el tema del símbolo de Acuario, del símbolo de los panes y los peces, que él hacía referencia mucho a los peces, pero era más como una enseñanza y no como un símbolo pagano, que después se utilizó como un símbolo pagano. Entonces, bueno, ya eso es otra cosa. Entonces aquí vemos todo el tridente de Enki. Entonces está el tridente de Enki, de Poseidón y de Neptuno. Ese es el tridente, el tercer tridente. Entonces tienen relación los tres dioses del agua, los tres tienen tridente, y aquí vemos toda su relación, ¿no?, con el origen reptil de cada uno de ellos, que es el símbolo que utiliza la medicina hoy en día. Está el tridente también aquí en la flor de lis. Bueno, vemos de dónde vienen varios de los símbolos actuales de sociedades secretas y que proceden de estos dioses. Aquí hay algo interesante. Aquí se preguntan, ¿es Enki Satán? Y aquí es donde yo insisto que está la confusión. Porque si hay que simbolizar
alguno de estos dioses, en el caso de la mitología sumeria, con Satán sería Enlil. Porque Satán es la maldad. Satán es la destrucción. Satán es el materialismo absoluto de los instintos más básicos. Y Lucifer es más elevado, más espiritual, más benéfico. Veamos qué dice la nota. Sí y no. Explicación. Hay que tener en cuenta que lo satánico, el diablo y el rebelde son entidades distintas en según qué tradiciones y religiones. Enki es la serpiente del Edén. Si se refiere a la serpiente que hizo comer del árbol a los seres humanos, no es cierto. El dador del conocimiento al ser humano, eso sí es cierto. Enki fue un personaje que dio conocimientos a los seres humanos, pero no el conocimiento de la verdad. Fue el conocimiento de ellos y de su falsa luz. ¿Cómo lo hizo Prometeo? Prometeo entregó el fuego a la humanidad. Fue un benefactor, se sacrificó, se opuso a su hermano. Vean que la historia de Prometeo, Lucifer, es la misma que de la de Enki, porque Prometeo se opone, si no estoy mal, a Zeus, que era también un ser bastante hostil, y él decide robarse ese fuego y entregárselo a la humanidad. Lo hizo a escondidas de su hermano, lo mismo que hizo Enki. Ayudó a escondidas a la humanidad. Y eso a Prometeo le costó muchísimo. Entonces quedó Prometeo como ¿qué? Como un héroe que trajo el fuego y el conocimiento a la humanidad. Pero ese patrón de comportamiento que tuvo Enki, que tuvo Prometeo, que tuvo Horus y algunos personajes más, es el patrón de comportamiento que demuestra que en esos héroes mitológicos habitaba una entidad. Y esa entidad es Lucifer, el portador de la luz, el portador del fuego, el portador del conocimiento que se lo entrega a la humanidad. ¿Con qué objetivo se lo entrega? Para que los seres humanos le adoremos como Dios. Ese es el propósito oscuro, porque es un propósito oscuro, que tiene Lucifer. Como Prometeo, que dio el fuego a los humanos. Enki es Iblis, Satán, el que se rebeló contra Yahvé, Alá. Recuerden que quien se rebela es Lucifer. Lucifer es el liberador, el que entrega la liberación, el fuego, el que se libera, el que se rebela. Por eso aquí es donde yo digo que no encaja. Pero es por eso que no se comprende bien la diferencia entre Satán y Lucifer. A favor del ser humano, para evitar que menguaran su divinidad y le otorgaran el conocimiento divino que posteriormente le dio él mismo. Enki, sin embargo, no es Samael, el tentador de Yahvé en el judaísmo, o Malik, jefe del infierno en el Islam, sino que es el jefe de los Shedin, judaísmo, o Jin, Islam, de los vigilantes, los Iyiji. Entonces dice acá, Enki no es el mal, no es la entidad malvada que castiga al ser humano, no, porque esa entidad malvada es representada en el hermano, que es Enlil, que es Enlil, que es Satán, el destructor. No es el rey del infierno, no, porque ese es Satán. Nergal en Sumeria o Ereshkigal es el creador verdadero de la humanidad. Lucifer se hace pasar por el creador de la humanidad. Ese es el modus operandi de Lucifer. Su protector, su bienhechor y que le dio la luz, conocimiento y la verdad. Eso hizo Enki, eso hizo Prometeo, eso hizo Horus y muchos otros. Entonces vemos es la misma entidad manifestándose en distintas culturas. Por lo tanto, Enki sí tiene ciertas similitudes con el Satanás bíblico que se rebeló contra Dios, pero no es el tentador malvado que busca la perdición de la humanidad. En vez de llamarlo Satanás, es mejor llamarlo Enki, pues Satán es el nombre demonizado que se le dio a su hermanastro Enlil, y es una ofensa. Enlil sí es Satán. Entonces, si Enki no es Satanás, porque ese es su hermano, Enki es Lucifer. Dos entidades que se han manifestado en distintos tiempos y distintas culturas a través de estos personajes. Entonces se le empieza a quitar la careta a Enki. No es ningún ser de luz, es un ser perteneciente a estos mismos engendros
que utiliza una estrategia distinta a Satanás para engañar. Es solo eso. Es decir, no va de frente, y eso es peor. Va haciéndose pasar por luz, y eso es más peligroso todavía. Aquí también se le asocia Enki es Lucifer y fue llamado bajo el nombre Satán, pero fue el único Anunnaki que demostró respeto, piedad y amor por la raza humana. Enki es Lucifer, no es Satán. Bien, vamos a leer aquí un poquito Prometeo. Dice la mitología de Prometeo, de acuerdo con la mitología más aceptada, Prometeo era hijo de Jápeto y la Oceanide Asia, o de la también Oceanide Climene. Era hermano de Atlas, Epimeteo y Menecio, a los que superaba en astucia y engaños. No tenía miedo a ninguno de los dioses y ridiculizó a Zeus y a su poca perspicacia. Entonces, ¿qué dice la historia de Prometeo? Prometeo fue un gran benefactor de la humanidad. Vayamos haciendo los enlaces con Enki. Urdió un primer engaño contra Zeus al realizar el sacrificio de un gran buey que dividió a continuación en dos partes. En una de ellas puso la piel, la carne y las vísceras que ocultó en el vientre del buey, y en la otra puso los huesos, pero los cubrió de apetitosa grasa. Dejó entonces elegir a Zeus la parte que comieran los dioses. Zeus eligió la capa de grasa y se llenó de cólera cuando vio que en realidad había escogido los huesos. Desde entonces los hombres queman en los sacrificios los huesos para ofrecerlos a los dioses y comen la carne. Indignado por este engaño, Zeus prohibió a los hombres el fuego. ¿Qué hizo Prometeo? Decidió robarlo. O sea, se fue en contra de Zeus. Como Enki se fue en contra de Enlil. Así que subió al monte Olimpo y lo cogió del carro de Helios o de la forja de Hefesto y lo consiguió devolver a los hombres en el tallo de una cañaheja que arde lentamente y resulta muy apropiado para este fin. De esta forma la humanidad pudo calentarse y utilizarlo para llevar a cabo sacrificios de animales y proporcionaba de esta forma al hombre los medios con los que ganarse la vida. Entonces, si vemos a Prometeo era un hombre, un personaje muy bueno, muy bondadoso, porque le quitaba a los dioses y le daba a los seres humanos. Entonces, ¿qué era Prometeo? Un benefactor, un héroe para los seres humanos, porque les entregó el fuego, se lo quitó a los dioses y le dio a los seres humanos. Enki hizo lo mismo. Entonces estamos hablando del mismo personaje narrado en distintas culturas. Pero es lo mismo, es la misma entidad Lucifer actuando. Ahora vamos a definir quién es Lucifer para redondear toda esta idea que estamos analizando. ¿Quién es Lucifer? Es la identidad de un antiguo dios mesopotámico llamado Enki. Es decir, la primera manifestación que se conoce de Lucifer en alguna cultura humana, la primera manifestación de Lucifer es Enki. ¿Verdad? Eso es lo que en este enlace y en este estudio y también en esta investigación que estamos leyendo aquí se concluye. ¿Por qué se concluye esto? Porque se analiza el comportamiento de Enki, se compara con otros personajes como Prometeo, como Horus y otros personajes que pertenecen a esta casta de falsos dioses, porque todos pertenecen a la misma casta. Estos héroes no salieron de la raza humana, son pertenecientes a los dioses de la antigüedad, seres extraterrenos que cayeron aquí. Todos ellos pertenecen a todo este bando. Entonces, ese mismo comportamiento da un patrón, y ese patrón se compara con una entidad que es llamada Lucifer. Y al comparar ese patrón con esa entidad, se entiende de que estos personajes es la manifestación de esta entidad llamada Lucifer en distintos tiempos y en distintas culturas, que se manifestó para supuestamente ayudar a la humanidad. Pero realmente lo que estaba haciendo era sembrando su falsa luz, su falsa sabiduría y su falsa espiritualidad en todas las culturas de la tierra para que al futuro la imagen
que los seres humanos tenemos de Dios sea más cercana a Lucifer que a la fuente original. Ese es el objetivo perverso de estas entidades. Entonces, cuando usted va a la iglesia, cuando usted va a corrientes espirituales, cuando usted quiere buscar a Dios, el conocimiento que usted tiene del bien, que usted tiene de Dios, es el conocimiento que Lucifer entregó al planeta a través de estos supuestos benefactores. Entonces, cuando usted está adorando, cuando usted está buscando, ¿a quién le está rindiendo culto? Pues a él, porque a la fuente original la desconocemos. Y ese es el engaño. Sigamos leyendo aquí. Quien era conocido por ser el verdadero padre, guía y protector de la humanidad, a quien los griegos representaron como Prometeo. Es lo mismo. Quien en su profundo amor por la humanidad le robaría el fuego divino a los dioses como regalo al ser humano. Es una falsa lo que nos han contado sobre Lucifer, ya que los hebreos copiaron y sincretizaron. Descaradamente los textos sagrados de la antigua Mesopotamia, es decir, Sumeria, Acadia, Babilonia y Asiria, copiando y manipulando las historias a conveniencia para así crear su propio libro sagrado y cimentar su imperio religioso. Es fácil identificar a Enki como el protector de la humanidad, mientras que Enlil su hermano como destructor. Eso es fácil de identificar. Y opresor, si hacemos un análisis de comparaciones teológicas, descubriremos que los hebreos en el Antiguo Testamento cambiaron e invirtieron esos roles representando a Enlil con el papel del bueno y misericordioso. Porque Enlil, en la relación, Enlil sería Jehová. Y el opositor de Jehová sería Enki. ¿Verdad? O sea, pusieron a Enlil como el bueno y a Enki como el malo. Pero es al revés. El cual llamaron Yahvé y Enki como el malvado Lucifer o más bien Satanás. En la antigua Mesopotamia, Enki fue quien protegió a la humanidad de la esclavitud y de la tiranía de los otros Anunnakis, sobre todo de Enlil y Anu. Enki llevaba constantemente a los hombres a su precioso jardín en la región de Dilum, o el Edén original, en donde impartía sus enseñanzas compartiendo el conocimiento sagrado de los dioses. Él no quería que el hombre fuese un simple esclavo, él quería que el hombre pudiese ser libre mental y espiritualmente. Esa es la libertad o el libertinaje de Lucifer. Él es el que libera, el liberador. Entonces vemos el accionar, ¿no? Es el mismo patrón de comportamiento. Enki le revelaba el conocimiento del árbol de los creados. Bueno, pero ahí vuelvo y hago la aclaración. Quien le abrió los ojos a la humanidad no fue Enki, fue el Salvador, como dice el libro secreto de Juan. El Salvador fue el que le abrió los ojos a la humanidad para que viera la manipulación en el contexto de los dioses sumerios de Enlil y de Enki y pudiese realmente avanzar. El Cristo les entregó el conocimiento verdadero, el conocimiento de la luz verdadera, que en términos del libro secreto de Juan es el pensamiento posterior iluminado, para que pudiesen ver. Las más antiguas castas de sumos sacerdotes quienes preservarían la verdadera historia de la humanidad. Enlil despreciaba al hombre, a él no le interesaba el bienestar de la humanidad, de hecho era muy habitual que Enlil castigase a los pueblos humanos con grandes plagas, hambrunas, catástrofes y enfermedades, incluso envió un diluvio universal con tal de destruirnos. Debido al amor y la protección que Enki le ofreció a la humanidad, y por sobre todo haber desobedecido las órdenes de Anu y Enlil, se ganó el odio y el repudio del resto de los Anunnakis, que a partir de aquel momento lo vieron como un vil traidor, iniciándose así la llamada Guerra de los Dioses, en donde las legiones de Enki lucharon contra las legiones de Enlil y Anu. Estos últimos decidieron perseguir a los pueblos enquistas. Además crearon nuevos pueblos para instaurar un sistema religioso muy contrario a las enseñanzas de Enki. Entonces, esto también lo hemos hablado en varios videos. Dentro de la misma organización caída están en enfrentamiento. Los buenos y los malos están en guerra, viven en guerra, pero pertenecen a lo mismo. Y esa misma división de buenos y malos la trasladaron como enseñanza al comportamiento humano. Entonces, por ejemplo, vemos las potencias mundiales que pertenecen todas a una misma globalización, a una misma élite. Rusia, China, Estados Unidos, Inglaterra, todas ellas. Pero entre ellas, aún perteneciendo a las mismas élites, están enfrentadas. Entonces, ese comportamiento ya vemos de dónde viene.
de los mismos dioses que dentro de ellos mismos se odian, pero son de la misma fuerza. Es así como poco a poco nacen diferentes culturas en base a las doctrinas de Enlil, quien fue el creador de las religiones. Los cristianos romanos crearon el nombre de Lucifer para presentar a Enki Prometeo como el enemigo de Dios, manchando su imagen y borrando su verdadera historia. De hecho, Lucifer, según los cristianos, es el rey de los demonios, el señor de los infiernos, y a menudo se le describe como un ser lleno de putrefacción, odio y rodeado de muerte. Pero no hay bases teológicas para afirmar esto. Al contrario, tenemos decenas de relatos más antiguos que prueban la verdadera identidad de Lucifer como un ser de luz bondadoso y protector. Esta es la imagen que Lucifer muestra, un ser de luz, protector y bondadoso. La imagen del demonio sádico en el infierno es Satanás. Entonces, por eso los cristianos confunden. Creen que es lo mismo, pero siendo distintos, pertenecen a lo mismo. Que ese es el engaño que uno tiene que identificar. Están enfrentados, se enfrentan, están divididos dentro de la misma organización. Entonces Lucifer actúa de una forma y Satanás de otra. Por eso el libro secreto de Juan dice que Yaldabaoth tiene distintas caras con las cuales se presenta para engañar. Y para terminar, vamos con el libro secreto de Juan para estudiar una parte que nos ayuda a entender el tema, o de manera resumida, ¿no? El tema de la creación del hombre. Ya yo hice 3 videos hablando de eso, donde hablamos de la creación humana, los verdaderos orígenes humanos. Hice una saga de 3 videos, 2 videos y un live, donde estuvimos hablando de toda esa historia, ¿no?, del ser humano, tanto en la tierra como antes de la tierra. Así que les recomiendo esos videos, se los voy a dejar en la descripción de este. Si nosotros nos vamos al libro secreto de Juan, desde el capítulo 8, en la parte 9, en el versículo 9 dice, voy a leer de ahí en adelante. Una voz llamó desde el exaltado reino celestial: la humanidad existe y el vástago de la humanidad. Entonces, ¿esto qué significa? Aquí ya había sido generado por parte de Sofía el mal, Yaldabaoth. Y antes de que Yaldabaoth se le ocurriera crear una nueva raza, era claro de que la humanidad ya existía. Como dice ahí, una voz llamó desde el exaltado reino celestial, desde los reinos eternos anteriores al tiempo de Yaldabaoth. Y con esta afirmación, la humanidad existe y el vástago de la humanidad. Es decir, aquí ya se corta de raíz ese cuentico de que Yaldabaoth nos creó. O sea, Yaldabaoth no es el creador o no es el inventor de la creación humana, porque ya las humanidades existían, que eran humanidades con otra condición, pero la creación del hombre universal ya era. Él no se inventó eso, y mucho menos los Anunnaki. Los Anunnaki son posteriores. Nos dice acá, el primer gobernante oyó la voz y pensó que había salido de su madre, de Sofía. No se dio cuenta del origen de esta voz. Procedía de su Padre Santo, el pensamiento anterior completamente perfecto, la imagen del invisible, esto es, el Padre de todo, a través del cual nació la primera humanidad perfecta. Entonces aquí el libro lo afirma, la primera humanidad surgió del Padre. Ya era creación original del Padre, ya existía. Ella enseñó estas cosas y se reveló a sí mismo bajo forma humana. Entonces, cuando dice ella, ¿a qué se está refiriendo? ¿A qué se está refiriendo a ella? Está hablando de la primera humanidad. Es decir, desde la primera humanidad se ha revelado, como dice acá, o se ha enseñado bajo forma humana estas cosas. ¿Cuáles cosas? Entre ellas, la que se está revelando lo que se revela en el libro secreto de Juan. Es decir, al planeta Tierra han venido mensajeros encarnados en cuerpos humanos o en forma humana que proceden de los reinos anteriores, espíritus que encarnan de ese tiempo bajo forma humana y vienen a enseñar, pero no a enseñar el conocimiento de Lucifer, a enseñar el conocimiento anterior, que es completamente perfecto, como dice por aquí, el pensamiento anterior completamente perfecto. Conocimiento de la luz y la verdad.
Entonces dice, el reino entero del primer gobernante tembló y los cimientos del infierno se estremecieron. ¿Por qué? Porque en el fondo de las aguas sobre el mundo material fue iluminado por la imagen que había aparecido. Es decir, al reino de Yaldabaoth se envió una imagen. Todo esto son símbolos. No vamos aquí a tratar de entender o interpretar cómo sucedió exactamente. Son símbolos para que entendamos que aún en ese momento de caos y desviación que estaba viendo la creación, la luz sujetó lo que estaba ocurriendo ahí para que no se terminara de salir de control absolutamente. O sea que la luz sabía lo que iba a hacer Yaldabaoth, de crear una nueva raza. Y para que esa raza que ellos iban a crear, entre comillas crear, para que esto estuviese sujeto a los planes de la luz, porque la luz lo iba a permitir, la luz envió una imagen para que ellos se guiaran de cómo hacer lo que iban a hacer. Entonces, ¿qué sucedió? Cuando todas las autoridades y el primer gobernante contemplaron esta aparición, vieron todo el fondo porque estaba iluminado y a través de la luz vieron la forma de la imagen en el agua. Entonces, ¿cuál era la forma que estaban viendo? La forma del humano perfecto. ¿Y qué hizo Yaldabaoth? Una vez vio eso, entonces dijo, uy, me voy a copiar. Entonces Yaldabaoth les dijo a las autoridades que estaban con él, venid, creemos un ser humano a imagen de Dios. ¿Cuál es la imagen de Dios? Pues la imagen que estaban viendo en el agua. Y con semejanza a nosotros mismos. O sea que iba a tener semejanza a estas fuerzas oscuras. Para que esta imagen humana nos dé luz. Entonces veamos la intención de Yaldabaoth. ¿Cuál era la intención de Yaldabaoth? Crear ese humano para que les sirviera a ellos, para que fuera su sirviente, para que les diera luz. ¿Cuál era la intención de Enki, de los dioses Anunnaki, de crear a los hombres, a los humanos? Para que les fuera de servicio a los dioses. Entonces, estas cosas, cuando uno las desconoce, obviamente, pues uno ve a Enki, ay, sí, Enki es muy bueno, Prometeo es muy bueno, todos son muy buenos. Pero cuando se entiende el origen del caos, cuando se entiende el origen perfecto, uno puede dilucidar entre tanta penumbra, entre tanta oscuridad, dónde está la luz. Y puede uno identificar dónde está la pezuña del dragón. Vemos aquí que es la misma intención. Entonces, la misma intención de Yaldabaoth, el mismo modus operandi de la fuerza oscura desde el principio, es el mismo modus operandi de los hijos de Yaldabaoth, de las razas posteriores al caos negativas, que, bueno, se desprendieron de todo eso. Es la misma intención en contra de los seres humanos, tomarnos como esclavos. Y eso mismo replicó Enki, Enlil y todos los Anunnaki. Crear un humano para que fuese de su servicio. Sigamos leyendo. Crearon con sus poderes y copiaron. Entonces, aquí hay una aclaración importante. ¿Por qué pueden crear? Porque recuerden que Yaldabaoth heredó de Sofía una parte diminuta de su luz que le permitía crear, ¿no? Poder crear, poder tener esa facultad. Y teniendo ese poder de crear, lo que hizo fue copiar los rasgos que habían aparecido. ¿De qué? Del humano perfecto en el agua. Cada una de las autoridades aportó un rasgo psíquico correspondiente a la figura de la imagen que habían visto. O sea, ellos vieron eso y empezaron a copiarse. Pero copiándose, también le inocularon a esa creación su vaho, ¿no? Su semejanza, como decía arriba. Crearon un ser como la primera humanidad perfecta y dijeron, llamémosle Adán, para que su nombre nos dé el poder de la luz. Ese es el propósito de estas entidades al, entre comillas, crear al ser humano. Pero no fue creación de ellos. Ellos lo que hicieron fue copiar los rasgos originales y adecuarlos a su forma. Esa es la raza humana, ese es el humano, Adán, que ellos crearon.
Y esto no pasó en el planeta Tierra, esto que está relatando el libro secreto de Juan. Esto fue en mundos y tiempos antes a la Tierra. La raza humana del planeta Tierra es una raza posterior al caos. Pero el origen del humano no es en el planeta Tierra. Nosotros fuimos traídos aquí tiempo después. Entonces esta historia que está narrando el libro secreto de Juan es en otro tiempo, pero aplica para todas las humanidades, porque digamos que de esta acción es que se desprenden las humanidades de ahí en adelante. Pero entonces usted estará pensando, pero entonces nos creó Yaldabaoth. No, ya estamos viendo, el libro secreto de Juan lo está mostrando, que no es una creación de él, porque él se estaba basando en el modelo original de la luz. Entonces, ¿por qué la luz permitió esto? Se estará preguntando usted. Porque es que el Padre Eterno no es un señor, no es un humano, no es alguien que podía entrar allá al reino de Yaldabaoth y cogerlos a todos a trompadas y darles de hostias, como dicen en España, o darles de piñas, como dicen en Argentina. La creación, la luz, es mucho más inteligente y sabia. Como esa desviación en el albedrío que hizo Sofía generó todo un caos, el Padre Eterno no iba a llegar allá y darle de correazos y de nalgazos a Sofía por la equivocación. Evidentemente que no. Y como Yaldabaoth quería crear, quería ser un ser, quería seguir expandiendo esas razas negativas o desviadas, la luz dijo, bueno, como ese es su albedrío, esa es su decisión y quieren seguir creando, vamos a permitirles que creen. Pero esa creación que ellos van a hacer va a estar sujeta a los principios originales, es decir, va a tener el poder de la luz. Para que en un futuro, esa creación que ellos van a creer que es de ellos, al final esa misma creación los destruya. Porque ellos crearon estos cuerpos a partir de 365 demonios. O sea que estas razas humanas que están en un plan de restitución posterior al caos, podrían en el tiempo identificar la oscuridad y destruirla, porque el Padre Eterno no conoce la oscuridad. Si usted le dice al Padre Eterno, Padre Eterno, mira, destruye el odio, destruye la lujuria, destruye la venganza. Allá en su biblioteca universal de sabiduría, él dirá, bueno, pero ¿y qué es la venganza? ¿Qué es el odio? ¿Qué es la lujuria? Si yo eso no lo he creado. Entonces, ¿cómo va a destruir él un enemigo que no existe para él? ¿Sí me hago entender? Entonces, como ya vamos aquí a la dimensión humana, para nosotros sí existe esa dimensión oscura, porque esa dimensión oscura se creó a partir del error de una humanidad, es decir, la humanidad es responsable de eso, no Dios, no el Padre Eterno. Para él no existe la oscuridad, para nosotros sí, porque fue una decisión nuestra. Entonces, ¿quién mejor para destruir la oscuridad que aquel que la conoce? Entonces, estas razas humanas, como fueron creadas basadas en una imagen original, pero tienen el vaho y la semejanza de Yaldabaoth y sus demonios, es decir, tienen la oscuridad o el barro por dentro, pues ese barro y esa oscuridad se va a manifestar en sus acciones al futuro. Pero a su vez, tiene el poder de la luz. Y ese poder de la luz siempre fue custodiado y alimentado por distintos mensajeros que provinieron de los reinos eternos encarnados en formas humanas, que les vinieron a despertar ese poder de la luz, para que despertando ese poder de la luz yo pueda identificar la lujuria en mí, porque yo sí la conozco, yo puedo identificar el odio, la venganza, la ira, porque esas emociones o condiciones negativas fueron insertadas por el barro de Yaldabaoth. Y yo puedo detectarlas si despierto conciencia. Y si las detecto, las puedo destruir. Entonces los 365 demonios se manifiestan en nuestro mal pensar y accionar. ¿Cómo destruimos la oscuridad o cómo destruimos a los 365 demonios? Detectándolos, reviviendo o despertando ese poder de la luz en mí y así los destruyo. Al final, ¿quién destruye la oscuridad? Pues la misma raza humana que ellos querían esclavizar. Pero su plan se les giró en contra.
porque la luz en su misericordia, en su sabiduría y en su inteligencia les hizo, como se dice por ahí, el caballo de Troya. Tomó una idea que ellos tenían, la sujetó al principio original, insertándole o insuflándole los códigos de la luz que no insertó Enki, sino que fue a través de mensajeros de la luz y de genetistas de la luz que intervinieron en la creación humana, guardaron los códigos de luz para que esos códigos de luz se despertaran y pudiésemos identificar la oscuridad y poder destruirla. Para eso se nos dio 7 cápsulas de tiempo-espacio de 4.300 millones de años cada una, para que al terminar ese espacio-tiempo nosotros nos transformemos en luz. Y donde hay luz pura, no hay oscuridad. Es el final de ellos. Ese es el plan de la luz. Porque el plan de Enki y de estas fuerzas oscuras es seguirnos manipulando y seguirnos esclavizando para adorarlos como dioses. Porque es que ellos son buenos. Porque Enki arriesgó su vida para protegernos. Y Prometeo, pobrecito. No, eso es puro cuento. Eso es puro engaño. Y como se desconoce este plan, pues es normal que no se comprenda. Vamos a leer un poquito más del libro secreto de Juan para terminar. Los poderes empezaron a crear. El primer poder, la bondad, creó un alma de hueso. El segundo, el pensamiento anterior, creó un alma de tendón. El tercero, la divinidad, creó un alma de carne. El cuarto, el señorío, creó un alma de médula. El quinto, el reino, creó un alma de sangre. El sexto, los celos, creó un alma de piel. El séptimo, la comprensión, creó un alma de párpado. La multitud de ángeles permaneció a la espera y recibió estas 7 sustancias psíquicas de las autoridades. Entonces pudieron crear una red de extremidades y tronco, con todas las partes dispuestas apropiadamente. Bueno, y aquí empieza a relatar los 365 bichos estos, cómo crean cada parte, comillas, cada parte del cuerpo físico y psíquico, que, bueno, no los voy a mencionar. Bueno, y ahí sigue el relato del libro secreto de Juan. Luego dice que esta criatura o este ser no se movió. Como dice acá, en el capítulo 10, todos los ángeles y demonios trabajaron juntos hasta que dieron forma al cuerpo psíquico, mas durante mucho tiempo su creación no se agitó ni movió en absoluto. ¿Por qué? Porque ellos no pueden crear vida. Ellos solo pueden tocar lo físico, la genética, mas no lo espiritual ni el alma. Cuando la madre quiso recuperar el poder que había cedido al primer gobernante, rogó al Padre más misericordioso de todos. Este ya es el arrepentimiento de Sofía, al ver todo lo que estaba sucediendo. Con una orden sagrada, el Padre envió 5 estrellas al reino de los ángeles del primer gobernante. Ellos le aconsejaron pensando en este propósito, para que pudieran recuperar el poder de la madre. Ellos dijeron a Yaldabaoth: insufla un poco de tu espíritu en la cara de Adán y entonces el cuerpo se levantará. Entonces miren la acción de la luz. La acción de la luz fue convencer a Yaldabaoth, pero obviamente Yaldabaoth no sabía quiénes eran ellos, para que él insuflara lo que había tomado de su madre, ese poder de la luz, y se lo diera a Adán. Él no sabía lo que estaba ocurriendo. Entonces dice, él insufló su espíritu en Adán. El espíritu es el poder de su madre, mas él no se dio cuenta de esto porque vive en la ignorancia. Entonces la luz utilizó a Yaldabaoth, como la luz siempre ha utilizado la fuerza oscura, porque son ignorantes, para lograr el propósito de expandir la vida. Pero no porque la luz necesite de la fuerza oscura, no, porque aquí estamos hablando ya en la dimensión de lo que pasó en la dimensión humana. Entonces aquí ya la estrategia tiene que ser otra. Así el poder de la madre salió de Yaldabaoth y entró en el cuerpo psíquico que había sido hecho como el uno, que es desde el principio. El cuerpo se movió y se hizo poderoso y fue iluminado. Enseguida el resto de los poderes sintieron celos, aunque Adán había nacido a través de todos ellos y ellos habían dado su poder a este humano. Adán era empero más inteligente que los creadores y el primer gobernante. Cuando se dieron cuenta de que Adán estaba iluminado y podía pensar más claramente que ellos y era libre del mal, cogieron a Adán y lo arrojaron a la parte más baja de todo el reino material. Esa fue la acción en respuesta que hicieron los dioses una vez que Adán recibió el espíritu, recibió el poder de la vida, que ellos no pueden crear ni espíritu, ni alma, ni nada de esto, porque no son creadores de vida, solamente tocan lo físico, lo genético.
hay un alma, dentro de estos cuerpos hay un espíritu, y eso es lo que somos. Nosotros no somos un cuerpo, somos el espíritu que le da vida a este cuerpo. Por eso somos más poderosos que la fuerza oscura, porque ellos no tienen ni alma ni espíritu. Y ese es el odio que tienen contra nosotros. Por eso dice ahí, nos sumergieron en lo más profundo del reino material. Entonces nosotros creemos que somos el cuerpo físico porque estamos acostumbrados a lo físico, porque en esa dimensión nos sumergieron, en el reino material. Y ese es el propósito de ellos. Y siempre ha sido el propósito, no solamente desde estos tiempos antes de la Tierra, sino también cuando llegaron aquí, a nuestro planeta. Tramaron su treta negativa con su plan del bien y el mal, para que mientras la humanidad huía de lo perverso y de lo malvado de una de sus caras, y intentáramos buscar la solución, corriéramos hacia la otra cara, que se mostraba benigna, benefactora, positiva. Y así nos hemos pasado corriendo de una cara a otra, pensando que en el lado bueno, en el lado positivo está la salvación. Pero desafortunadamente hemos estado así porque no conocemos el verdadero origen. Y de ese verdadero origen han venido mensajeros y nos han hablado, como Jesús el Cristo, que no tiene ninguna relación con ellos, ni tampoco viene de Sirio, como dicen algunos por allí, ni tiene relación con Lucifer, ni nada de esto. Ya eso lo hemos hablado en este canal y en Descubriendo en otras ocasiones. Mensajeros, además del Cristo, han venido muchos otros mensajeros de esos tiempos, de humanidades anteriores a nosotros, han encarnado en figuras humanas como nosotros para poder hablar y poder comunicarse con nosotros, y nos han entregado el conocimiento anterior. Ese es el conocimiento que debemos buscar. Ahí es donde está la luz de la verdad, no la luz de Lucifer. En el mensaje de Jesús, en el mensaje de Buda, en el mensaje de Hermes, en el mensaje de Enoc, en el mensaje de Juan el Bautista, en el mensaje de Zoroastro y en muchos otros mensajeros de Quetzalcóatl, de Viracocha, de Bochica. Esos son los mensajeros de la luz, los que han entregado el verdadero conocimiento para el despertar humano. No el de Enki, no el de Prometeo, no el de Horus, no el de Zeus, no el de Jehová, no el de Alá. Y bueno, podría yo aquí decir muchísimos nombres más. Ese ha sido entonces mi reflexión, mi análisis de este personaje, desenmascarando a Enki. Y hice este video porque generó muchas dudas algunos de los temas que he tocado anteriormente. Y sé que en algunas corrientes investigativas se tiene a Enki como un dios creador y como un dios muy bueno. Pero no es nada de eso. Es simplemente Lucifer actuando en la cultura mesopotámica o en la tradición de Sumeria. Nada, este ha sido el video de hoy. Agradecerles siempre por su sintonía, por sus comentarios. Ya me dejarán en los comentarios qué piensan y sienten de esta información. Si les gustó, dejar su like, suscribirse y compartir para que llegue a muchísimas más personas. Les envío un fuerte abrazo de corazón y nos estaremos viendo en una próxima ocasión.